Buen Dios, queremos agradecerte, Padre, esta mañana, agradecerte por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entenderla y nos ayude, Señor, a aplicarla en nuestras vidas, a ver el valor, Señor, de tu palabra en cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Juan capítulo 7, del 14 al 24. Este es el pasaje que estudiaremos esta mañana. Es un poquito largo, entonces vamos a ver varias cosas aquí. El título que le puse, que no te preocupes por el título, hermano, la verdad es que no, a veces ni le pongo mucha atención. Obstáculos que alejan de Cristo. Obstáculos que alejan de Cristo. Y bueno, yo había escogido una introducción y hoy en la mañana que estaba repasando la predicación de hoy, me acordé de un pasaje ahí en Lucas 9, busca Lucas 9, marca ahí con una marca en Juan 7, porque vamos a ver, este es el pasaje que vamos a ver, pero ahí en Lucas 9, 57, aparecen tres hombres que quisieron seguir a Jesús. Tres hombres que quisieron seguir a Jesús. Verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No sabemos qué pasó con no sabemos si le siguió, no dice nada la Escritura. 59, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Le siguió este hombre? No lo sabemos. No dice en la Escritura si le siguió. Y hay un tercer hombre, verso 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué pasaría con estos tres hombres? No nos dice la Escritura. Lucas no nos dice qué pasó con ellos. Es probable que ninguno de los tres siguiera al Señor. Es muy probable. Es muy probable que le pasara lo del joven rico. Acompáñame a Lucas 18. Ahí mismo, Lucas 18. Un poquito más adelante. ¿Te acuerdas de esta historia? Llega un hombre joven, un hombre prominente, un hombre rico, que le pregunta al Señor, ahí en el verso 18, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos, para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, verso 19, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y por cierto, no es pregunta. No le está preguntando, ¿te saben los mandamientos? No, le está asegurando que se saben los mandamientos. El problema no es que se sepa los mandamientos, el problema es dónde está el corazón de este joven rico. Ese era su problema. Él le dijo, verso 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Wow. ¿Qué hubieras dicho si Cristo te pide lo más valioso y te dice, entrégamelo y sígueme? ¿Qué hubieras hecho? La verdad, no le mientas al Señor. ¿Qué hubieras hecho? ¿Lo hubieras hecho? ¿Hubieras dejado todo por seguir a Cristo? ¿Hubieras dejado tu familia por seguir a Cristo? ¿Hubieras dejado tus riquezas? ¿Hubieras dejado todo por seguir a Cristo? ¿Qué hubieras hecho tú? Vean lo triste de esta historia, porque ahí no acaba la historia. Verso 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Qué tragedia, hermanos. Esta es una verdadera tragedia. Olvídate de las novelas mexicanas. Esta es una tragedia. Este hombre pudo seguir a Cristo, pudo dejarlo todo, pudo heredar el reino de los cielos, pudo obtener vida eterna, pudo haber tenido lo mejor, y lo dejó todo y se fue, ¿qué? Triste, muy
triste porque era muy rico. ¿Qué te estorba para seguir a Cristo? ¿Qué estorba tu vida para seguir a Cristo? ¿Qué hay en tu vida que hoy sea un estorbo para decirle sí a Cristo? Y muchos dirán, no, yo no tengo estorbo, aquí estoy, no tengo ningún estorbo. Bueno, pues puedes estar aquí físicamente y en tu mente estás en algún otro lugar. Tus problemas, tus necesidades, tal vez es en el trabajo, tal vez es en la escuela, tal vez es con tus hijos, tal vez es con tus padres que ya no los toleras, ya quisieras, como aquel, no, déjame lo entierro primero y luego te sigo, quisieras que murieran para poder seguir a Cristo. ¿Qué estorba tu vida para seguir a Cristo? Y uno diría, bueno, tengo todo lo necesario, no me estorba nada, pero no sigues a Cristo. Hay algo que interrumpe tu relación con Cristo. ¿Qué te estorba para seguir a Cristo? Y aquí en este pasaje vamos a encontrar dos obstáculos que alejan al hombre de Cristo. Dos de ellos, dos comunes entre nosotros y estos hombres que van a ver o que vamos a leer ahí en Juan capítulo 7. Primero el orgullo, versículos 14 al 19 para los que toman nota. El orgullo es un estorbo, mi hermano. Cuando tú te sientes más que Cristo, ¿cómo vas a seguirlo? El que me siga a mí, ¿no? Que Cristo me siga a mí porque yo soy más que Él. O el egoísmo, versos 20 al 24. Cuando solamente piensas en ti, piensas que tú mereces las cosas y no te entregas por completo a Él. Este es el problema de los judíos en este momento de la historia que encontramos en Juan capítulo 7. ¿Te acuerdas un poco? Está por suceder, más bien están en la fiesta de los tabernáculos. Jesús llegó a Jerusalén, lo buscaron en la fiesta, pero Él no se presentó, no se hizo visible ante la gente, se metió entre las multitudes que estaban ahí y no se hizo presente, no quiso hacerlo, sino hasta la mitad de la fiesta, dice el verso 14. Y es entonces que nuestro Señor tiene un diálogo con los judíos y un diálogo con la multitud. Observa la diferencia en ese detalle. Al principio, dice el verso 15, se maravillaban los judíos. Y ya sabemos quiénes son los judíos, los líderes religiosos de Israel, el Sanedrín, los saduceos, los fariseos, los escribas. Estos se maravillaban de que hubiera llegado, hermano, los querían matar y Él llegó. Pero después la multitud, verso número 20, la multitud dijo en el 20, ya no es solamente el liderazgo de Israel, ese liderazgo religioso, sino es toda la multitud que se había congregado alrededor de la enseñanza del Señor, quien tiene un diálogo con Él. Y esto nos debe de hacer pensar, mis hermanos, que no es necesariamente alguien religioso quien se opone a Cristo, como en este caso, sino incluso quienes estaban ahí celebrando una fiesta, quienes también se oponen al Señor. Ponen un obstáculo. Primero, orgullo, verso número 14. ¿Cuál es este primer obstáculo que aleja al hombre de Cristo? El orgullo. Dice el verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Nadie esperaba la presencia de Jesús en la fiesta. Sus hermanos pensaron se quedó en Galilea. Los fariseos no lo vieron. El Sanedrín no lo encontró al principio. Pero en su momento, cuando llegó el tiempo, como vimos la semana pasada, a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, el Señor subió al templo y sin hacerse notar. No fue como la entrada triunfal, ¿te acuerdas que todos cantaban? No, probablemente calladito, sin miedo, sin ningún temor, no escondiéndose, pero simplemente subió al templo y enseñaba. Subió al templo. Dice a la mitad de la fiesta. Algunos piensan que exactamente a la mitad, en medio de los 8 días de fiesta, ahí apareció el Señor. Podemos decir un miércoles, un jueves, tal vez miércoles o jueves apareció el Señor en el templo. ¿Qué hacía en el templo? Enseñaba. No se ocultó. Pudo haberse ocultado porque lo iban a matar, pero no lo hizo. Se puso en el templo y estaba enseñando.
enseñaba. Muchas personas estaban siempre rodeándole, no tuvo que esforzarse por llamar a la audiencia, simplemente se sentó, sus discípulos obviamente estaban ahí y la multitud se empezó a congregar alrededor de él y él estaba enseñando. La enseñanza, sobre todo en los días festivos, estaba en manos de los escribas y los doctores de la ley, las personas que habían tenido estudios dentro del sacerdocio, dentro de los judíos, y además que tenían el reconocimiento del Sanedrín, del concilio judío. Ellos podían enseñar en el templo. ¿En qué lugar del templo? Bueno, en el atrio. El atrio es el patio del templo. Este patio, lo comenté la semana pasada, más o menos entre 15 y 18 campos de fútbol juntos. O sea, era un lugar muy grande. No era un cuartito así, era un lugar muy grande. Entonces Jesús en cualquier lugar se puso, así se ponían los maestros de la ley y se congregaba la multitud para aprender de ellos. Ahí estaba Jesús. Ellos no tenían problema de lo que Jesús enseñaba. El problema era que lo que Jesús hacía que iba en contra de lo que ellos pensaban que era correcto. Recuerden, sanó a un hombre el día de reposo y para ellos era una violación de la ley. El problema no eran las enseñanzas del Señor, sino lo que Él demostraba con hechos. Lo que Él demostraba. Y además que sus palabras eran diferentes a como enseñaban en aquel tiempo los escribas. Dice Mateo 7, no lo busques, Mateo 7 al final del Sermón del Monte, dice que se admiraba a la gente porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso es impresionante, porque había una gran diferencia entre la enseñanza de Cristo y la enseñanza de los escribas, de los fariseos. Jesús enseñaba como tenía costumbre en el templo. Y ahí estaba el Señor. Ven el verso 15, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? El pueblo estaba asombrado, sorprendido de las palabras del Señor, de la enseñanza. Lo estuvieron cuando enseñó, pero también lo estaban con su enseñanza. El auditorio alrededor de Cristo, allí estaban, dice también, los judíos, y ya sabemos quiénes son, los enemigos del Señor, aquellos que buscaban cualquier medio, cualquier manera para matarlo, para acusarlo y poderlo llevar a la cruz, cosa que se iban a hacer un poco después. Ellos estaban ahí, ellos no estaban tan admirados del contenido y la firmeza de Jesús, sino se admiraban de su atrevimiento, porque enseñaba sin haber estudiado en una escuela de los judíos. Este era el pecado de Cristo. ¿Cómo se atreve a enseñar en el templo si no ha estudiado con el maestro Gamaliel, decían ellos, por ejemplo? ¿Quién le dio autoridad si Gamaliel no estudió con Gamaliel o con cualquier otro maestro de la ley? ¿Por qué se atreve a hacerlo? ¿Por qué se atreve a hacerlo? Es como si hubiera dicho, no sabe leer, no sabe de letras, no sabe nada. ¿Por qué no ha estudiado con nosotros? Y aunque Jesús sabía leer y sabía escribir, lo leemos en los evangelios eso, el problema no era ese, sino que no había estudiado en sus escuelas de maestros de la ley. ¿Quién le dio autoridad si ningún maestro avala lo que éste enseña? Él no tenía estudios académicos que le autorizasen, le capacitasen para interpretar la Escritura. Y entonces ellos pensaban que lo que hacía era dar su propia opinión porque no venía validada por algún maestro de la ley. No decían como decían ellos. Ellos cuando explicaban la ley decían, el rabino fulano de tal dijo esto. Porque el rabino fulano de tal aquel dijo esto otro. Y entonces, ¿dónde estaba su validez de su enseñanza? Pues en lo que otros decían. Y Cristo no hacía eso. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, dijo, verso 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él era un simple carpintero, sí, pero con una gran diferencia. Él venía directamente del Padre. Él venía del Padre. Los judíos buscaban desprestigiarle, desacreditarle, pero Él está diciendo, esto que estoy enseñando, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Yo procedo de Dios
por lo tanto, mi doctrina proviene ¿de quién? De Dios. Aquel que me envió me dijo qué debo decir y es lo que yo digo. Yo no lo copié o yo no lo tomo de los rabinos o de los maestros. Mi Padre que me envió me dijo qué decir y lo que yo estoy diciendo viene de mi Padre. Y obviamente esto no les gustaba, ¿verdad? No querían escuchar esto. La doctrina que él enseñaba le había sido dado por aquel que le envió. Mi doctrina, dice, no es mía, no es mía, no es algo propio mío, sino es del Padre, es del Padre. Y esto lo hemos visto desde el capítulo 1, cuando el Señor Juan presenta al Verbo de Dios. ¿Te acuerdas? En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces aquel que vino como hombre humano, como Cristo, como Jesús, venía del Padre. Él ya era antes de su encarnación. Él tomó forma humana, dice Pablo, Filipenses capítulo 2. Él tomó una humanidad que agregó a su divinidad. ¿Y qué hizo? Se presentó delante del Padre. Se presentó viniendo del Padre delante de ellos. Su enseñanza no procedía de él, sino era el resultado de su eterna comunión con el Padre. Él era el unigénito que el Padre había enviado al mundo y él simplemente hablaba lo que el Padre le dijo. Por cierto, esta es la única vez que Cristo utiliza la palabra doctrina allí en ese versículo, porque está respondiéndole no a la gente, sino a los maestros de Israel. Jesús enseña y su enseñanza es superior a todos porque su enseñanza procede de Dios mismo. Es Dios quien le ha enseñado a él y es Dios quien le está dando lo que tiene que decir. Lo que tiene que decir. El problema era que si los judíos rechazaban a Cristo, estaban rechazando la doctrina del Padre. Y este era su pecado. En lugar de aceptar la doctrina del Padre, al rechazar al Hijo, están rechazando también al Padre. Al Padre. Dice el Señor ahí en el verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Algunos se habían preguntado a Cristo qué debe de hacer para poner en práctica las obras de Dios, a lo que Jesús respondió que lo que Dios quería es que ellos creyeran en Él. ¿Se acuerdan ahí en el 6:29? Esta verdad aparece aquí otra vez. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquellos que quieren vivir conforme a Dios y agradable tienen que distinguir si la doctrina proviene de Cristo procede del Padre, o si Cristo habla por su propia cuenta. Claro, Jesús no estaba hablando por sí mismo, ni de sí mismo, ni independientemente del Padre, sino su enseñanza provenía directamente del mismo Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Entonces todo lo que Cristo decía es como si Dios lo dijera. Todo lo que Cristo enseñaba es como si Dios mismo lo estuviera enseñando delante de ellos. Ellos están escuchando a Dios hablar, hermanos. Están escuchando a Dios hablar a sus vidas y ¿qué hacen? No le creen. No le creen. Cuando alguien distingue esta verdad, ellos son los que quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos pueden obedecer o pueden desobedecer. Jesús dijo que si le amamos, debemos guardar, obedecer sus mandamientos. Entonces, aquel que cree que Jesús es el enviado de Dios, también creerá que las palabras de Él proceden de aquel que le envió. En otras palabras, si tú crees en Cristo, entonces crees que lo que Cristo dice son palabras que provienen del mismo Padre, del mismo Dios. Es sorprendente que los enemigos de Jesús piensan que tienen derecho a juzgar su enseñanza. Su orgullo los tiene cegados. Ellos piensan, como no estudió con nosotros, como no ratifica su enseñanza con lo que dijeron otros atrás, está equivocado. Y él dice, no, yo estoy hablando lo que oí de mi Padre y simplemente hablo las palabras de mi Padre.
El problema es que si no me creen a mí, pues tampoco creen que mis palabras proceden del Padre. ¿Qué los tiene? ¿Cuál es el obstáculo de ellos? Su orgullo. Su orgullo, porque ellos pensaban que solo ellos tenían derecho de enseñar sobre la ley de Dios. Verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le dio, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Todo aquel que habla de sí mismo o de acuerdo a su propio entender, habla por su propia cuenta, dice el Señor, sus propias palabras y busca su propia gloria, busca su gloria personal, pero el que busca la gloria del que le dio, y es él que está buscando la gloria de ¿quién? Del Padre, él, dice, es el verdadero y en él no hay injusticia. Cristo no buscaba su gloria personal, sino la gloria de aquel que le dio, de donde proceden las palabras que él está hablando, de la doctrina que él está enseñando, y él es, dice, verdadero, verdadero. Este calificativo se aplica a Dios a lo largo de la Escritura. Su palabra, Él, el Hijo, el Espíritu Santo son verdad. Son verdad. Y esto es algo que distingue a Dios, a nuestro Dios, de los dioses falsos. Él es verdadero y ellos son falsos. Y no son falsos porque existan, precisamente porque no existen, son falsos. Son falsos, no pueden hablar, no pueden responder. Lo podemos encontrar ahí en el Salmo 115, si no me equivoco. Tienen ojos, pero no hablan. Tienen manos, pero no palpan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. No tienen vida, son falsos. Pero ahí están, ¿no? Ahí están los ídolos. Y conocemos gente que sigue este tipo de creencias. ¿En algún momento han visto que responde un ídolo muerto? ¿Un Dios falso? No. Y esto siempre nos debe de llevar a recordar la experiencia de Elías en el Monte Carmelo con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? ¿Quién respondió? Jehová. Jehová. Baal no se hizo. Estuvieron todo el día danzando los sacerdotes de Baal, intentando llamar la atención de su Dios para que respondiera desde el cielo. Y Baal, ¿qué? Callar. No decía nada. Y Elías se burlaba de ellos y decía, háblenle más fuerte, muchachos, está dormido, háblenle, grítenle porque no los oye, tal vez fue de compras y no está escuchándonos, háblenle fuerte. ¿Y qué pasó con Baal? No respondió nada, no respondió nada. ¿Por qué Baal no respondió? Porque no existe. No existe Baal. En su mente de ellos existía, pero realmente Baal no existe. No existe Baal. Y cuando Elías ora al Padre, a Jehová, ¿qué pasó? ¿Cuánto tardó Dios en contestar? 2 horas después. No, de inmediato termina su oración Elías y cae fuego del cielo que consume el altar, las piedras, el agua, todo lo que había puesto ahí Elías, demostrando que Jehová es Dios. ¿Hay otro? No. No hay otro. Solo Él es el verdadero. Y en Él, dice el versículo al final, versículo 18 al final, y en Él no hay injusticia. De Él procede la verdad y todo lo que Él hace es verdad. La injusticia consiste en buscar la propia gloria del hombre, hablar por su propia cuenta. Por eso, hablar las palabras del Padre por parte del Hijo implica buscar la gloria del Padre y hablar sus palabras. Entonces, cuando tú aceptas la voz del Hijo, estás aceptando que esta es voz del Padre. Voz del Padre. Pero cuando tú rechazas al Hijo, ¿a quién estás rechazando? Al Padre. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con aquellas religiones donde rechazan a Cristo y dicen que Cristo no es el Hijo de Dios, que Cristo no es Dios? ¿Están rechazando a quién? A Dios, al Padre, al Padre. Y ahí tenemos a muchas religiones que rechazan al Padre, que rechazan a Cristo porque rechazan al Padre. Y ahora Jesús les hace una pregunta, verso 19. ¿No dio Moisés la ley? Y todos ellos, yo estoy seguro que respondieron,
sí, Moisés nos dio la ley, pero sigue la pregunta, y ninguno de vosotros cumple la ley. Y yo creo que esto les dolió. Es la primera vez en este evangelio que Jesús usa la palabra ley en este versículo. Este término está hablando de toda la escritura, en particular los libros de Moisés, el Pentateuco. Esta es una pregunta retórica. Ellos no pueden responder, porque si responden se van a acusar a sí mismos, ¿no? Sí, si Moisés nos dio la ley, y entonces él les dice, bueno, ¿y por qué no cumples la ley? Y algunos hubieran dicho, sí cumplimos la ley, entonces ¿por qué procuras matarme? La ley dice, no matarás, entonces ¿por qué quieres matarme? ¿Por qué quieres matarme? Entonces ellos intentaban acusarle de quebrantar la ley, especialmente en lo que se refiere al día de reposo. Y esto pasó ahí en el capítulo 5, ¿te acuerdas? Ahí, rápido, ve al capítulo 5. Capítulo 5, sana un paralítico el día de reposo. Verso 18, 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Bueno, voy a leer un poco arriba. 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Asombroso. ¿Por qué lo querían matar? Bueno, primero lo acusaban de haber sanado en día sábado, en día de reposo. Pero además, la peor blasfemia no era esa. La blasfemia peor para un judío era que alguien dijera que era Dios. Y Jesús está diciendo, mi Padre es Dios, por lo tanto yo y el Padre somos igual. Y entonces eso significa que yo soy Dios. Y para los judíos era una blasfemia. Y quien hablaba de esa manera, ¿sabes qué merecía? Según la ley, la muerte. Por eso procuraban matarle. Ellos querían matarle, querían destruirlo. Pero antes de el Señor les acusa, les dice, ninguno de vosotros cumple la ley. Ninguno cumple la ley. Nadie puede guardar toda la ley. Es una realidad que todos los seres humanos de alguna manera hemos infringido la ley de Dios. Nadie jamás ha entrado al reino de Dios por obedecer la ley, aunque los judíos buscaban cumplirla lo más preciso posible, buscaban guardarla, buscaban adquirir salvación mediante guardar la ley no salvaba a nadie. Dice Pablo ahí en el libro de Gálatas que la ley es nuestro ayo, nuestra institutriz, nuestra maestra para llevarnos a Cristo. La ley solo nos exhibía como pecadores miserables, incapaces de guardar la ley. Y entonces nos hacía voltear a ver a quién, a Cristo, al Redentor, aquel que sí guardó la ley de forma completa, que satisface la ira de Dios, que cumple la justicia de Dios y en el único en que podemos tener salvación. Para eso servía la ley. Y los judíos decían, no, cumpliendo la ley es suficiente. Bueno, Pablo ahí en Romanos 3 dice que nadie hay uno solo bueno. No hay uno solo bueno. Ni uno. Me acompaña rápido a Romanos 3, por favor. Romanos capítulo 3. Un pasaje que hemos leído en otras ocasiones, pero creo que vale la pena recordarlo. Porque puede ser que alguien aquí, como los fariseos, diga, bueno, yo sí puedo guardar la ley, yo soy buena persona, merezco el cielo porque me he portado bien. Bueno, verso número 10, Romanos 3, 9, voy a empezar en el 9, que pues estamos en vivo, hermanos, y los problemas en vivo suceden. Muy bien, Romanos 3, 9, que pues somos nosotros mejores que ellos, judíos que gentiles. En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes? Todos, judíos y gentiles. Los judíos decían la ley
Y Pablo dice, no, la ley no. Y los gentiles, pues, sin ley menos, dice Pablo, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿de nada me sirve portarme bien? No. No te sirve para salvación, ¿no? Para declarar, demostrar que eres salvo, sí. Sí te sirve. Para ser salvo, no te sirve. Porque nadie es salvo por las obras de la ley. Nadie. Por eso el Señor declara, ninguno cumple la ley. Nadie de ellos. Los judíos pensaban que tenían a los maestros de la ley y que la enseñanza de ellos era suficiente para llevarles un conocimiento que les permitiera alcanzar el reino de Dios. Falso. No podían hacerlo, porque con un solo mandamiento de la ley que incumplieran, serían culpables de toda la ley, dice Santiago. Por lo tanto, eran culpables de fallar a toda la ley. No había escapatoria, ya no había manera de que pudieran hacerlo. El único que cumplió la ley de principio a fin, sin fallar a un solo mandamiento, fue Jesucristo. El único justo que cumplió la ley de forma perfecta. Todos los demás no cumplimos la ley de forma perfecta. Nos esforzamos por ser buenas personas, ¿no? Yo los veo y digo, son buenas personas. ¿Sí? Somos buenas personas, intentamos ser buenas personas en casa, fuera de casa, en la iglesia, pero eso no nos da salvación. No garantiza nuestra salvación. Sí demuestra si somos salvos, pero no garantiza nuestra salvación. Los judíos enseñaban la escritura a las personas, le daban interpretación, pero en muchos casos era una enseñanza teórica basada en una tabla de valores, prohibiciones y concesiones que hacían de la religión judía una práctica externa religiosa. Su enseñanza era tradicional, pero carecía del poder con el que Jesús enseñaba. Estaban llenos de tradiciones, cosas que además de la ley ellos imponían sobre la gente. Imposibles de llevar, dice el Señor. Cuando acusa a los fariseos, les dice, ustedes ponen cargas a la gente que ni ustedes mismos pueden cumplir. Ahí en Mateo 23. Ellos pensaban que era más importante la tradición de los ancianos que quebrantar la ley, cosa que no era lo que Dios quería, ni lo que Dios había enseñado. Y el Señor los acusa con una segunda pregunta ahí en el verso 19. Ninguno de vosotros cumple la ley. Y dice al final, ¿por qué procuráis matar? ¿Por qué procuráis matar? Si ustedes cumplen la ley, ¿por qué quieren matarme a mí? ¿Yo qué he hecho de malo? ¿Yo dónde cometí un delito? ¿Cuál es mi delito? Él no había hecho nada malo. Ellos deseaban, ya habían buscado la manera de hacerlo, habían estado buscando desde el principio de su ministerio quitarle la vida, habían intentado encontrar algo cuando en realidad en él no había nada que pudiera acusarlo de nada. Incluso al final con Pilato le presentan testigos falsos que engañaban, mentirosos, pero que no pudieron comprobar lo que decían. Buscaban pruebas para acusarlo, estaban llenos de odio, estaban orgullosos de guardar la ley y querían matarlo. Y la ley decía, no matarás. Qué extraño, ¿no?
Ellos pensaban que guardaban la ley matando a Cristo, cuando la ley dice no matarás. Ustedes, dice el Señor, ustedes quieren matarme. Isaías presenta al Señor como alguien que nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Un hombre perfecto. Y ellos querían matarlo. ¿Por qué? Por orgullosos. Por su orgullo. Porque ellos pensaban que estaban mucho mejor que Él, que lo que ellos tenían era mucho mejor que lo que Él enseñaba, que Él estaba mal porque Él estaba buscando su gloria en lugar de la gloria del Padre. Y Él les dice, yo no busco mi gloria. Yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me dio y busco su gloria, la gloria de Dios, no la mía. Y ustedes, en lugar de buscar la gloria de Dios, ustedes quieren matarme a mí. Y eso que dicen que guardan la ley. Y eso que dicen que ustedes cumplen la ley, pero en realidad quieren matar. Extraño, ¿no? Extraño. Se parece mucho a nosotros. Cuando somos y nos llenamos de orgullo y decimos, yo malo, no, malo él, mala ella. Yo soy buena persona, yo me porto bien, yo amo a mi esposo o amo a mi esposa. ¿Cómo me voy a portar mal? Yo soy buena persona, yo no busco hacerle daño a nadie, cuando en realidad lo único que hay es orgullo propio. Orgullo propio. Aceptar o rechazar lo que Cristo está afirmando es una decisión intelectual. Quienes humildemente buscan la verdad y obedecen, encontrarán que se van a liberar de la esclavitud del pecado y de su ignorancia del pecado. Pero quienes orgullosamente, como estos judíos, rechazan la verdad, demuestran ser hijos de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Él ha sido, dice el Señor ahí en el capítulo 8, y Él ha sido homicida desde el principio, y ustedes quieren matarme a mí, porque quieren cumplir los deseos de su padre. Triste, ¿no? Triste. Hay dos maneras de recibir a Cristo: o de forma humilde, aceptando su enseñanza, reconociendo que proviene del Padre, o de forma orgullosa, rechazándolo y matándolo, como querían los judíos. Qué obstáculo tan difícil, ¿no? Quitar el orgullo. Quitar el orgullo. Segundo obstáculo, verso 20 al 24, egoísmo. Segundo obstáculo que aleja al hombre de Cristo, el egoísmo. Verso 20. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Bueno, aquí Juan hace notar que no son los judíos, es la multitud, el pueblo, la gente que se había reunido alrededor de Cristo y de su enseñanza, quienes formulan una acusación y hacen una pregunta. Primero lo acusan, le dicen: demonio tienes, demonio tienes. Y segundo le hacen la pregunta: ¿quién quiere matarte? Estás loco, ninguno de los que está aquí quiere matarte. Pero recuerden que el Señor conocía el corazón de todos ellos y sabía quiénes lo odiaban y quiénes querían matarlo. Tal vez la gente no sabía, pero él sí sabía quiénes querían hacerlo. No entendieron a qué dirigió Jesús sus palabras, pero observa la acusación: demonio tienes, como le hubieran dicho, estás endemoniado, estás loco, estás fuera de ti. ¿Qué te pasa? ¿Quién quiere hacerte daño? Todos queremos escucharte. ¿Quién te quiere hacer daño? Tienes un demonio. Tienes un demonio. Es de la misma acusación que hicieron con Juan el Bautista, ahí en Mateo 11:18. Consideraban que Jesús estaba desequilibrado, como dice Marcos 3:20 y 21, que estaba fuera de sí, que había perdido la razón. Para muchos de nosotros se le había zafado un tornillo y no sabía qué estaba diciendo. Estaba hablando sin pensar, acusando a los judíos de querer matarlo, cuando ellos dijeron: no te queremos matar, de seguro estás endemoniado, ¿qué te pasa? Nadie quiere matarte. Nadie quiere matarte. Obviamente es muy seguro que dentro de esa multitud que estaba ya reunida alrededor, muchos no querían matarlo. Los apóstoles, quitamos a Judas, ¿verdad? Pero los 11 no querían matarlo. Había otros que
tenían una fe sincera, querían escucharlo, no querían matarlo, pero en medio de todo este grupo había algunos, en particular los líderes religiosos, que habían buscado dar muerte a Cristo. Querían matarlo, ya lo vimos ahí en el capítulo 5, 16 al 18. Ellos querían matarlo, no querían tenerlo con vida, no querían enfrentarlo como enemigo, preferían que matarlo, preferían faltar a la ley que tener a Cristo enfrente. Jesús le respondió, verso 21, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Cuál obra? Bueno, la obra que encontramos en el capítulo 5. Hizo muchas obras. Allá en el capítulo 2 al final dice que se admiraba a la gente porque hacía obras como de alguien que venía de Dios. Y esto es lo que le dijo Nicodemo en el capítulo 3, ¿te acuerdas? Y ahora dice, ustedes hice una obra. ¿Cuál obra? La del capítulo 5, la sanación del cojo, allá en el capítulo 5, del paralítico, perdón. Aquel que estaba en el estanque de Siloé, que sanó el día sábado, provocó la reacción de odio que tenían en contra de él. ¿Cómo sabemos que fue esa la señal? Bueno, la obra, verso 22, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. El problema era el día de reposo. El día de reposo para los judíos era como lo más sagrado de lo sagrado. Era el día que ellos dedicaban por completo a Dios. No podían caminar más allá de cierta distancia. No permitían que nadie hiciera ningún tipo de labor, ningún tipo de trabajo, ninguno. Por ejemplo, un comentarista dice que si un sastre se cargaba en su ropa la aguja con la que cosía telas, estaba violando la ley porque estaba cargando su herramienta de trabajo. Y uno dice, ¡ay, exagerados! Así eran los judíos, así eran los fariseos, así eran de exagerados. Incluso el mismo comentarista dice que si una gallina ponía un huevo, mataban a la gallina y se comían el huevo, claro, y también a la gallina. Pero la gallina había violado el sábado. Dio, no sé cómo se dice, un huevo el día sábado y matemos a la gallina y se comían el huevo y obviamente también a la gallina, ¿verdad? Pero ¿quién le enseña a la gallina no ponga el huevo el día sábado, ¿verdad? Imposible, imposible. Pero ellos lo hacían, hermanos. Ellos lo hacían y ponían cargas que ellos mismos podían llevar. Y nuestro Señor los está acusando. Los está acusando. Dice, por cierto, esto es algo que ellos sabían. Moisés os dio la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Moisés incluye la circuncisión como parte de la ley. Dios se lo dijo y la incluye como parte de la ley allá en Génesis 17, en Levítico 12. En Levítico 12. Sin embargo, la circuncisión vino por los padres. ¿Cuáles son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham recibió de Dios la instrucción de circuncidar a su hijo, a sus hijos, a sus esclavos, a todo varón que estuviera dentro de su casa. Allí en Génesis 17. Esto era algo que se incorporó a los mandamientos para el pueblo de Dios, se agregó a la ley de Dios, la circuncisión. Según la ley, la circuncisión se debía de practicar a los 8 días de nacido el niño. Entonces, si el niño nacía en sábado, la circuncisión se tenía que hacer el día sábado, porque eran los 8 días. ¿Qué pasaba si no lo hacían a los 8 días? Faltaban a la ley y faltaban a la circuncisión. Entonces Jesús les dice, la ley dice que tienes que circuncidar al niño a los 8 días. Y si el niño nace el día sábado, el día siguiente sábado lo tienes que circuncidar. Y entonces no está invalidando la ley. No estás haciendo algo fuera de la ley, porque el día sábado se supone que no debes de hacer labor. Y ellos como que no sabían qué responder, porque si respondían sí, se estaban acusando a sí mismos de estar violando la ley por circuncidar el día sábado. Este era el punto que ellos tenían ahí. Ellos consideraban más importante el día de reposo porque en él se practicaba el rito
y sanar a un hombre que no representaba ningún esfuerzo, sino una muestra de la misericordia, del amor de Dios. Lo que Cristo hizo por este hombre, simplemente no lo aceptaban. Ellos preferían herir a un niño con la circuncisión, un bebé recién nacido, que sanar a un hombre que llevaba años sin poder caminar. La circuncisión era un asunto ceremonial que no servía para nada si no venía acompañado de un corazón arrepentido. Sanar a un enfermo era restaurar una vida, y ellos procuraban matarlo porque había violado el día de reposo. No valoraron, no entendieron qué era más importante. ¿Qué es más importante? ¿Sanar a un hombre o circuncidar a un niño? ¿Por qué para ellos está bien circuncidar a un niño y por qué para ellos está mal sanar a un hombre? ¿No es absurdo? Claro que sí. Esto los convertía en religiosos, fanáticos de su herencia. Era un asunto altamente injusto condenar a un hombre como Cristo por practicar misericordia y aceptar una tarea como la circuncisión en el día sábado, que por la ley estaba prohibida esta tarea. Vean qué dice el Señor en el verso 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? La circuncisión que era ordenada por Dios requería hacer una herida en el cuerpo del niño. La herida y el trabajo para hacerla no tenía, o sea, si era el sábado o el día que fuera, tenía que hacerse porque eran a los 8 días de haber nacido el niño. Y Jesús pone un contraste sencillo. Usted se enoja conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre, en lugar de alegrarse por la sanidad, esta completa o entera, una acción de bondad y misericordia. ¿Los enoja tanto a ustedes? ¿Los enoja tanto? ¿De verdad se enojan porque alguien fue sanado? ¿Porque alguien recibió una bendición de la sanidad? ¿Y quieren matarme por eso? Vean qué absurdos eran. Qué absurdos eran estos judíos. Moisés les había dado la ley, pero mucho más importante era la sanidad de un enfermo, cuando la ley resumía en un mandamiento el amor a Dios y el amor hacia los prójimos. ¿Te acuerdas de preguntarle al Señor cuál es el más grande mandamiento de la ley? Amarás a Dios con todo tu corazón, mente, alma, cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es de igual importante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos se enojaron porque sanó a su prójimo. Qué extraños, qué orgullosos eran. Ellos pudieron haberse alegrado por la sanidad de este hombre, pudieron haber aplaudido a Cristo, pero ellos se llenaron de egoísmo. ¿Por qué? Porque ellos eran celosos de su ley y decían: este hombre ha violado la ley y merece ser condenado por ello. Merece ser condenado por ello. El Señor lo único que hizo fue hacer una muestra de misericordia hacia este hombre. Una gran misericordia, una muestra del amor de Dios hacia el desvalido. Dice el verso 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y aquí nuestro Señor está presentando dos principios para juzgar. Primero, integridad, y luego verdad. Miren, casi siempre en la iglesia cristiana se dice: no juzgues. Hermano, no juzgues. Yo lo he escuchado tantas veces, hermanos, y tan mal explicado y tan mal entendido, que parece que no podemos juzgar. Bueno, sí puedes juzgar. Sí puedes juzgar al hermano. Sí puedes decir: eso está mal. Pero ¿qué dijo el Señor? Para poder juzgar, primero tienes que sacar ¿qué? Tu viga en tu propio ojo para poder sacar la paja en el ojo de tu hermano. Entonces, si tú ves una paja en mi ojo, ayúdame a sacar la paja. Dímelo. Acércate, dime: pastor, hay una paja en su ojo y esto es peligroso en su vida.
le voy a ayudar, voy a orar por usted y le voy a quitar la paja. El problema es cuando en lugar de quitar mi paja, para quitar mi paja no has quitado tu vida. Juzgar sí es bueno. Ahí dice el versículo, juzgar con justo juicio. Si estás haciendo algo malo, hermano, si tú ves a un hermano ahorita viendo su celular y jugando en el celular, vas y le tocas el hombro y le dices, guárdalo, estamos en el culto. ¿No? ¿Sería malo? No. Entonces, ¿por qué a veces lo permitimos? Y lo permitimos de nuestra propia familia incluso, ¿no? O nosotros mismos, ay, entró un mensaje, ¿quién será? No es nadie, hermanos, nadie te va a llamar. Y si te llaman, no te van a llamar por aquí, te está llamando Dios a escuchar su palabra. Juzgar dice con justo juicio. Mis hermanos, el problema no es juzgar, el problema es hacerlo sin integridad y sin verdad, cuidando a nuestro hermano como parte de nosotros mismos. ¿Cómo me gustaría a mí que lo hicieran? Hazlo con los hermanos. Y yo no me voy a enojar si de repente alguien se para y le toca el hombro a alguien y le dice, guarda tu celular. Yo no me voy a enojar. Y si me lo dicen a mí, no me voy a enojar. Porque yo necesito que alguien quite la paja de mi ojo. Y tú también necesitas que alguien quite la paja de tu ojo. Siempre y cuando sea con integridad y verdad. No como estos judíos que estaban juzgando a Cristo como por las apariencias. Cuidado. Vamos a continuar, hermanos. Esperemos que nuestro hermano se encuentre bien. Esperemos que sí. Dice el Señor, no juzguéis según las apariencias. A él lo estaban juzgando así. A él lo estaban juzgando por lo que ellos veían. Pero no cuidaron ese juicio. No cuidaron su juicio. Y siempre juzgamos por las apariencias a la gente. Si no, piénsalo. Si tú ves entrar a una persona de cierta ropa, dices, ¿será ladrón? ¿O a qué viene? ¿A qué viene esa persona? Juzgamos según las apariencias. Si la persona viene bien vestida o mal vestida, ya juzgamos a la persona. Cuidado con ese juicio, mis hermanos. Cuidado con ese juicio que no es justo, que no es verdadero, que no es íntegro. Cuidado con ello, mis hermanos. Es más fácil dar una buena opinión o una mala opinión por la simple apariencia, pero es erróneo, equivocado. Los judíos creían que la sanidad del enfermo había sido el quebrantamiento de la ley del sábado, en lugar de entender el milagro, aceptar lo que Cristo hizo con este hombre. Un juicio recto que es de Dios nunca se basa en las apariencias, sino en la realidad. ¿Se acuerdan cuando Samuel va a escoger a David? Y Dios le dice a Samuel, no mires lo hermoso de su apariencia ni su buen parecer, porque Dios mira el corazón. Nosotros no podemos ver el corazón como Dios, no podemos hacerlo, pero podemos juzgar con justo juicio, dice el Señor, no según las apariencias. ¿Y es importante juzgar? Sí, mis hermanos. No juzgar por las apariencias, no juzgar porque me cae bien y me cae mal.
No juzgar pensando en yo salirme con la mía, no. No, yo estoy intentando ayudar a mi hermano a salir adelante de una situación que puede ser peligrosa o pecaminosa, y yo tengo la responsabilidad de quitar la paja de su ojo, pero primero tengo que quitar la vida del mío. Y entonces, con integridad y con verdad, voy con mi hermano y le digo: mi hermano, ten cuidado con esto. Yo voy a estar orando por ti, pero esto es peligroso. Esto está mal. Esto no debes de hacer. Guárdate de esto otro, etc. Mis hermanos, ¿quién nos va a cuidar sino no nuestra propia familia? Piénsalo. Si lo hacemos en casa, que cuidamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestra familia, decimos: no salgan, no vayan aquí, no hagan esto, llega temprano, y buscamos la mejor manera de ayudar a nuestra familia en la carne. ¿Por qué no hacer lo mismo con nuestra familia en la fe? ¿Por qué no decirle a la gente: llega temprano a la iglesia, mi hermano, no llegues tarde, te pierdes la bendición de alabar al Señor? Ah, pero llego, pastor. Sí, pero no llegas temprano. Llega temprano al culto. Pero es que es muy temprano. No, no es tan temprano, hermanos. Temprano sería a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Llega temprano. Entra a las reuniones de oración, entra a los estudios bíblicos. Tenemos una bendición que lo puedes hacer desde tu casa, desde tu cama, entrar a la oración. No te lo recomiendo en la cama, pero desde tu casa. En tu casa puedes entrar a la oración todos los días que tenemos reunión. Y mi hermano, es necesario que, y te lo pido, si tú ves una paja en mi ojo, dímelo, quítalo, ayúdame a quitarlo. Pero si yo veo una paja en tu ojo, yo voy a ir contigo y te voy a decir: mi hermano, tienes esta paja en tu ojo, ora por ello, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. ¿Dónde más vamos a encontrar esa ayuda? ¿Dónde más? ¿En el mundo? ¿El mundo te va a decir: andas mal? No, porque el mundo anda mal, de por sí. Tu iglesia, tu familia en la fe te va a decir: hermano, necesitas esto, y yo voy a orar por ti. Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar en este proceso, pero necesitas quitar esa paja de tu ojo. Dice el Señor que debemos de juzgar con justo juicio. Hagámoslo. Pidámosle al Señor sabiduría para hacerlo. Alguien lo tiene que hacer. Y yo prefiero que sea un hermano de mi iglesia a que sea un ajeno el que me diga que estoy mal, que tengo que corregir algo. Los judíos y la multitud tenían que vencer muchos obstáculos para creer en Jesús. Pensaban como el joven rico que estaban cerca de alcanzar el reino, pero en realidad su incredulidad, su orgullo, su egoísmo cada vez los alejaba más del Salvador. Cada vez los hacía estar más lejos. Muchos cristianos tenemos que reconocer que a lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado con obstáculos que hemos tenido que abandonar. Tal vez trabajo, ¿no? Tuve que dejar un trabajo porque me alejaba de Dios. Tuve que dejarme de una familia, de una amistad, de un familiar que me alejaba de Dios. Muchas cosas que nos estorbaban para seguir a Cristo las hemos tenido que ir dejando. Y si todavía no hemos podido seguir a Cristo de forma perfecta, hemos tomado la decisión de abandonar todo para seguirle. Espero que ese sea tu sentir. Yo dejaría todo por seguir a Cristo. Me encanta la historia de Leví, de Mateo. ¿Te acuerdas? Está cobrando impuestos ahí en la entrada de Capernaum. El Señor pasa y le da un discurso de 36 horas. 36 horas después lo convence. Lo convenció con una palabra: sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo y le siguió. No le importó nada. No le importó el trabajo, no le importó su responsabilidad. Él tenía un corazón dispuesto para seguir a Cristo y abandonó todo por Cristo. Yo sé que no todos somos Leví o Mateo. Habemos algunos que nos cuesta trabajo dejar algo por seguir a Cristo. Bueno, este es el momento de pedirle al Señor perdón, arrepentirte de tener algo que te obstaculice seguir a Cristo y seguirlo. Y seguirlo. Probablemente algunos hemos seguido a Cristo muy lento, despacio, porque hay todavía cosas que no nos permiten seguir a Cristo. Tal vez es tu orgullo, como estos judíos.
Tal vez es tu egoísmo que te ha alejado de Cristo y te ha hecho caminar poco a poco, poco a poco. Incluso podría parecer que está totalmente detenido tu avance y no has crecido espiritualmente. Y parece que estás, pero no, todavía hay algo que no te deja caminar. Abandona tu pecado, arrepiéntete y deja que a Cristo sea el Señor y Salvador de tu vida. Hermano, creo que a veces quien pone los obstáculos para seguir a Cristo somos nosotros. Somos nosotros. Me acuerdo haber escuchado personas que decían, es que está muy lejos la iglesia, tengo que caminar mucho y no tengo coche. Y Dios les dio coche y jamás llegaron a la iglesia. Sí, es la verdad, es la verdad. He conocido gente que dice, es que si Dios me diera, yo iría. Y Dios les da y ya no fueron. Y ya no fueron. Eran pretextos, hermanos, pretextos. ¿Qué te impide seguir a Cristo? ¿Qué te impide seguir a Cristo? ¿Qué todavía estorba tu vida para seguir a Cristo? Para seguirlo como Él demanda, como Él quiere que lo sigamos. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Señor, yo sé que estás confrontando, Señor, nuestros corazones con tu verdad. Probablemente hay algo, Señor, que nos estorba para seguirte. Algo que hemos puesto, Señor, como un pretexto, probablemente, como una excusa, que no nos deja seguirte, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Delante de ti no podemos ocultar absolutamente nada. Estamos completamente desnudos, Señor, delante de ti. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo lo que hay dentro de nosotros, Señor, para ti no es desconocido. Y tú sabes, Padre, que hay cosas que nos estorban para seguir, Señor, de forma diligente, de forma correcta, Señor, a tu Hijo Jesús. Hay cosas que tal vez ya hemos dejado atrás, pero hay otras cosas, Señor, que todavía siguen estorbándonos, siguen quitándonos, Señor, la oportunidad de correr hacia Cristo. Padre, ayúdanos a poner nuestros ojos en Él y a dejar todo esto, Señor, de lado, dejar que tú lo gobiernes, Señor, que tú lo controles, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Padre, pedimos perdón si hay algo que hemos por días, por meses, por años, Señor, permitido en nuestra vida que nos estorba, Padre. Perdónanos. Ayúdanos a entender, Señor, nuestro pecado. Y ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de ese pecado y buscarte, Señor, a ti. Buscar seguir a Cristo, Señor, como lo hicieron muchos. No permitas, Padre, que salgamos de aquí tristes como el joven rico. No permitas que terminemos como esos 3 hombres que leíamos al principio de este día, Señor. Que no sabemos qué pasó con ellos, sino que persistamos, Señor, en seguirte. Que sigamos, Señor, tu camino. Ayúdanos, Padre. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús.